Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 1 de marzo del año 2024. Comenzamos con las principales portadas de México. Arrancan las campañas presidenciales en México. Sin embargo, bajo el asedio del crimen organizado, es lo que destaca justamente el periódico El Universal. La seguridad debe de ser el tema principal de la contienda, aseguran los expertos, y agregan que quien haga una propuesta sólida tendrá importantes efectos para el comportamiento electoral, para tener el voto. Condenan periodistas acoso del presidente, colaboradores de esta casa editorial del periódico El Universal, más de 80 periodistas, más de 80 redactores, respaldan a Carlos Loret de Mola y se manifiestan contra la persecución que sufre. Baño de sangre en entrega de ayuda en Gaza. Resulta ser que el Estado de Israel mató civiles que querían recibir alimentos. Pese al poder de la banca sionista, pese al poder de la prensa sionista, pues no han podido suprimir esto, que alarmó a todo el mundo. Abiertamente el gobierno de Netanyahu masacra a civiles palestinos. Es una imagen muy sugestiva. El periódico Excelsior destaca en su portada: apuesta por la seguridad. Xóchitl Gálvez inicia campaña rumbo a la presidencia en Fresnillo, Zacatecas. Un lugar completamente gobernado por Morena y por tanto por los grupos criminales. Una de las madres buscadoras pues también se suman con Xóchitl Gálvez porque ven en ella la posibilidad de tener mayores recursos para encontrar personas desaparecidas por el crimen organizado. Que Canadá solicita la visa a los mexicanos debido a que muchos huyen de la pobreza y miseria, de la inseguridad con López Obrador, pues afecta a 1.4 millones de mexicanos. Todas las solicitudes de viaje que habían sido tramitadas ahora son canceladas. Dicen que puede derivar en extorsión y en reclutamiento del crimen, son los motivos por los que piden asilo. A ver, no, corrijo, la mayoría de los mexicanos que han huido a Canadá es por extorsión y reclutamiento. ¿Por qué el periódico Excelsior no es capaz de decir también que hay pobreza, que hay mayor pobreza con López Obrador? No lo sé, no sé por qué la prensa siempre es tan dada a moderar mucho sus palabras. Matan a 4 militares. Matan a 4 militares con drones y minas. Esto ocurrió en Tlaquepaque. Un ataque a un convoy de militares en ese municipio michoacano dejó como saldo 4 militares muertos y 9 heridos. El presidente López Obrador minimiza todos estos hechos. Estoy un poquito malo de la garganta, ¿eh? Ya se dieron cuenta. El órgano oficial de propaganda de López Obrador, Diario La Jornada, un periódico en extremo amarillista, destaca: empiezan las campañas, propuestas o guerras sucias. La guerra sucia la ha sostenido el presidente desde hace 5 años, por lo cual no podemos decir que la guerra sucia esté comenzando hoy. Lanzan en redes 5 videos con ataques a Sheinbaum. Pues otra vez la jornada va a tratar de recurrir a la victimización, que su narcocandidata es la víctima de todo esto. Ella ocasionó la muerte de 19 niños en el colegio Repsamen. Ella es la responsable de la muerte de 26 personas en el colapso de la línea 12 del metro, pero ella resulta que es la víctima. Ya saben que los políticos narcotraficantes como López Obrador y Sheinbaum siempre se victimizan, y para victimizarse siempre tendrán a su disposición, siempre que haya dinero. El panfleto La Jornada siempre estará a su servicio si hay dinero. Arranca fase definitiva de la elección más cara de la historia del país, al menos reconocen eso. Reconocen que es cara, no, pero La Jornada no reconoce que sea cara por los muchos desvíos y dinero del narco en las campañas de AMLO, en las campañas de Morena, no, sino que dice que es cara para atacar
al Instituto Nacional Electoral. Se ensañan en decir que las elecciones son caras para decir que el INE debe de desaparecer. Nearshoring e inseguridad, los temas que más preocupan a la iniciativa privada desde mediados del año 2023, organismos del sector han dialogado con candidatos. En disputa, estados que son el bastión de los partidos, Morena abre con ventaja, dicen en la Ciudad de México. No es cierto. Incluso el presidente López Obrador reconoce que está perdiendo la ciudad. Más de 100 muertos en Gaza tras ataque a un convoy de ayuda humanitaria. Supongo que el Estado de Israel va a decir que traían armas. No lo podemos saber tampoco, ¿verdad? Pero el hecho es que sí hay civiles muertos. Hay civiles muertos, hay hambruna, y la judía, la israelita, Claudia Sheinbaum, no ha sido para condenar los crímenes de su pueblo, porque ella no es mexicana, ella es israelí, y es la candidata de Morena. Así que muy hipócrita el periódico La Jornada de presentar la masacre en Gaza. Fui preso político del panismo, dice Eugenio Hernández. Eugenio Hernández, que ahora surge para tratar de atacar a el exgobernador de Tamaulipas panista, el señor García Cabeza de Vaca. El periódico Milenio trae en su portada banderazo a campañas en busca de 20,000 cargos. Eso es lo que se están jugando en estas elecciones, 20,000 cargos. Xóchitl Gálvez comienza desde el primer minuto en Fresnillo, la exjefa de gobierno, la corrupta Claudia Sheinbaum, en el Zócalo hoy, y Álvarez Maínez dice que se estrenará en Lagos de Moreno, donde ocurrió la masacre de la cual se burló López Obrador, unos jóvenes que fueron secuestrados por una comitiva del cártel de Sinaloa y los obligaron a matarse entre sí. Todavía no se sabe dónde están. Milenio también destaca en su portada: AMLO reprocha a Canadá la imposición de visas y ve difícil ir a la cumbre trilateral. Mire, si él no va a la cumbre de las Américas es únicamente porque tiene miedo de que lo metan en prisión por narcotráfico, como le ocurrió a Genaro García Luna. Que en vano, pues López Obrador intentó ligarlo al caso Colosio, en vano López Obrador intentó ligarlo a Xóchitl Gálvez, porque bueno, pues el único narco en nuestro país, hoy por hoy, es López Obrador y es el presidente. Javier Milei dice que saltará con decretos un Congreso que le es hostil. Dice que sus reformas van a pasar con decretos. Pues a ver si ocurre. Civiles en pos de convoy de ayuda bajo fuego israelí. Se calculan más de 104 muertos civiles por ataque del Estado de Israel, personas que presuntamente buscaban únicamente comida. También destaca que Donald Trump asistió a la frontera. Trump aplaude zona de guerra fronteriza, el alambre de púas, las boinas, para evitar el paso de migrantes mexicanos a Texas, un estado que antes era de nosotros y que nos robó Estados Unidos con la colaboración de masones liberales como López Obrador. El periódico Reforma presenta en su portada: pega a 1.4 millones de mexicanos la solicitud de visa por Canadá. Llevan campaña a la frontera. Señala obviamente a Joe Biden y a Donald Trump. Matan a militares con drones. Si es un problema los drones, ¿no? 4 militares muertos. Muy buena portada del periódico Reforma. Diario de Yucatán presenta: a la sombra de AMLO. Arrancan hoy las campañas con el presidente como el cuarto candidato. Es el cuarto candidato que promociona a Sheinbaum y lo pretende hacer ilegalmente a través de sus pseudoperiodistas en la mañanera, que solamente se dedican a elogiarlo, y el INE se hace el tonto de decir que esos no son actos que intervienen en la elección. López Obrador dice que va a ver sus obras públicas, sus obras fallidas, para promocionar el voto a Claudia Sheinbaum. Va a emprender una gira por el país para promocionar a la corrupta israelí Claudia Sheinbaum. El desdeño por el voto opositor, su debilidad, señalan, dicen que eso le puede perjudicar a López Obrador. El tratar de desprestigiar constantemente al Partido Acción Nacional y a millones de mexicanos que creen en el Partido Acción Nacional como el medio para castigar a López Obrador le puede salir muy caro.
Reservas del sector patronal. No es momento de aumentar los días de aguinaldo, denuncian. Inaugura tramo 5 todavía a medias. López Obrador corrupto, pues dice que está inaugurando otro tramo del Tren Maya. Ya saben que con él las obras nunca se inauguran completas. Siempre está diciendo que las va inaugurando pedazo a pedazo. Porque es corrupto. Porque en realidad no tiene una obra que presumir que funciona adecuadamente y sobre todo que no implique un crimen ambiental. Diario de Yucatán también destaca algo extraño, que en calidad de vida una pastilla puede brindar olor a rosas. No competirá con los perfumes que hay en el mercado, sin embargo, una pastilla puede hacer que el olor de las personas sea muy agradable. Lo está produciendo una firma turca, una farmacéutica turca, de nombre Gul Sageddin Oler, que desarrolló un método inspirado en el olor de las rosas y que pues sería consumirlo para evitar los malos olores del cuerpo, de la boca, y que olería a rosas. Hay gente que considera que incluso podría competir con los perfumes. El periódico La Prensa destaca algo que no comprendemos, un número en el cielo, una fotografía del cielo con el número 110, 110, 110, 11. El periódico que dice lo que otros callan. Así se promociona. ¿A qué se refiere con esto del 110, 110, 110? Ya saben que a este periódico le gusta jugar mucho con el misterio. Hemos visto portadas raras como que de pronto no tenga nada en la portada. Bueno, pues finalmente tendrán que investigarlo. El sistema Kutsamala fue creado para funcionar por 20 años. Lleva abasteciendo de agua a los mexicanos durante 40 años. Es lo que indican los expertos. Y si a eso le sumamos que el presidente se robó el 12.7% de los recursos que debían de estar destinados a la Conagua, pues se entiende perfectamente. Que haya sequía. La sequía impactará la producción de azúcar, maíz, frijol y otros alimentos, por lo cual habrá una inflación del habrá una caída de producción del 6.9% en 2024 y aumentará el precio significativamente de azúcar, maíz, frijol y otros alimentos. Urge la Coparmex en la Ciudad de México revertir la crisis de falta de agua, con una inversión de más de 70,000 millones de pesos como mínimo para tratar de abastecer de agua a la ciudad. El periódico El Norte publica en su portada: llevan campaña a la frontera sobre Trump y Biden. Baja 34% Colosio tras otorgar un polémico contrato, pasa de 30 a 15 años el plazo del acuerdo de generación de luz. O sea que cayó en su aprobación, supongo, ¿no? Es a lo que se refiere. Pega la visa a canadienses, pega la visa que solicitan a mexicanos en Canadá a 1.4 millones de mexicanos. Pues sí. Pero ¿cuál es el origen de todo esto? Pues el origen de todo esto es el narcogobierno de López Obrador. Por eso muchos mexicanos están huyendo del país. Se van a Estados Unidos. Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Me escuchas en este viernes 1 de marzo del año 2024. Vamos con las notas seleccionadas. Trump asegura que Estados Unidos está siendo invadido por batallones de migrantes ilegales, sobre todo chinos. Esto pues no está probado, pero sin lugar a dudas le ayuda a Trump a conseguir más votos. Joe Biden tiene una mala expresión, y es que lo que dice y el lenguaje corporal indican muchas cosas. Reclamándole a Donald Trump sus declaraciones, dijo: hay que recordar para quién demonios trabajamos. Ya desde el principio la frase se escucha mal, está diciendo que él trabaja para demonios. Hay que recordar para quién demonios trabajamos, dijo Biden. Trabajamos para los Estados Unidos, dijo él. Alguien debería de cuidarle más los discursos a Biden.
El periódico El Universal, más de 80 periodistas condenan la persecución política de López Obrador contra el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, que sin lugar a dudas es uno de los que más ha exhibido la corrupción de este gobierno. Que los hijos del presidente tienen una red de mafias que se llama El Clan y que roban más de 2 billones del Tren Maya, son parte de los muchos reportajes que ha hecho Carlos Loret de Mola. Anuncian cambios en Gap, esta red social católica, gap.com. A partir de marzo, solo los usuarios premium podrán compartir imágenes y videos para sostener la plataforma. Indican que es bueno invertir en Gap porque es un espacio que respeta la libertad de expresión. A veces hay buenos contenidos en Gap, sobre todo muchos que son de inspiración católica, cristiana. Les invito a que visiten Gap, porque seguirá siendo ilimitado el texto que podemos compartir. Aquellos que tengan el dinero para pagar una suscripción premium en Gap podrán seguir disfrutando de estos beneficios que sin lugar a dudas nos indica algo importante. Gap es probablemente la única red social que tiene por directivos a católicos. Y eso debería de ser importante porque la mayoría de las redes sociales están en propiedad de personas que no son cristianas, que no son católicos. Ha influido, yo creo que sí, decisivamente en muchas cosas. Condenan persecución contra Carlos Loret de Mola, demandado por hermano de López Obrador por más de 400 millones de pesos, por exhibir recepción ilegal de dinero, muy probablemente de Chiapas. Xóchitl Gálvez también se manifestó en contra de esta persecución política, lo mismo que muchos políticos de todos los partidos no ven bien lo que está ocurriendo en nuestro país, no ven bien que se pretenda torturar la libertad de expresión, que se atente de esta forma contra la libertad de expresión. Por ahí alguien ha estado tratando de desprestigiar hectorrosalesoficial.blogspot.com. Les repito y les doy de conocimiento también a los dueños de las plataformas que mi blog, mi página de internet, no solicita dar datos personales, ni tampoco ha solicitado jamás descargar o instalar software en tu computadora o en tu teléfono móvil. Nunca lo hemos puesto como un requisito. Si ustedes quieren descargar la aplicación de eBooks o de Rumble, es bajo su libertad. Y no es algo malo. Son empresas perfectamente constituidas. Esto porque, al parecer, hay un blog en el cual nos han tratado de presentar de esa forma. Reitero que es una difamación de mis enemigos, porque abiertamente se definen como mis enemigos, que no quieren que visiten mi blog y que se enteren de las importantes noticias que hay en él y en otras plataformas que se enlazan a este blog. López Obrador expresó su desprecio contra el periódico El Universal, contra los más de 100 periodistas que conforman la redacción regular. Asegura que no debieron demostrar la recepción ilegal de dinero de Eva Cadena de Morena para la campaña de López Obrador. Dice él que El Universal es malo porque exhibió que una de sus políticas recibía dinero para él en efectivo. Él, que es el rey del cash, denunciado así por la periodista mexicana Elena Chávez, que lo conoció directamente. Viralizan video del inicio de campaña de Xóchitl Gálvez en Fresnillo, una ciudad gobernada por Morena y por el crimen organizado. Una mujer se acercó a Xóchitl Gálvez para pedirle ayuda para encontrar a un familiar que se llama Raúl Plasencia Castañeda, que es uno de los muchos desaparecidos en nuestro país por la delincuencia organizada. Las imágenes francamente son conmovedoras. Locuras. Andrés Manuel López Obrador dice que Canadá nos tiene envidia, que porque ahora México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, pero la calidad de vida de Canadá es muy superior. Y en mi columna de opinión les recuerdo que ese Tratado de Libre Comercio América del Norte, por el que hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos, fue hecho por el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari, razón por la cual López Obrador pasó los últimos 26 años maldiciendo el tratado para ahora decir que es bueno el tratado neoliberal y que es además de su autoría y que como que Canadá le debería
a López Obrador estar en dicho tratado. La locura ya perdió el piso y piensa que mintiendo así, todo el mundo le va a creer sus mentiras. Pues no, presidente, pues no, López Obrador. Te desmiento. No me voy a quedar callada ante insultos de Andrés Manuel López Obrador, dice Xóchitl Gálvez, que inició campaña diferente precisamente en Fresnillo, Zacatecas, una ciudad gobernada por el crimen organizado. Hay que recordar que durante muchos años ha gobernado ahí la familia Monreal, ahora están en Morena, antes estaban en el PRI. Y a pesar de que les han asesinado familiares, siguen teniendo el cinismo y la arrogancia de decir que Zacatecas se encuentra bien, cuando Fresnillo es la ciudad más violenta del país. Claudia Sheinbaum hace una promesa a los criminales. Dice que en caso de resultar ser presidente de México promete no usar la mano dura jamás con los criminales. No, pues esa clase de declaraciones seguramente que los narcotraficantes están enamorados de ella. Andrés Manuel López Obrador dice que no hay cosas graves en seguridad en las elecciones 2024, pese al asesinato de más de 33 personas en este proceso electoral. ¡Qué cinismo! Hallan relación directa entre cultos satánicos y narcotráfico en Tepito, en la colonia Morelos de la Ciudad de México. Imágenes del diablo en forma de bebé como para suplantar al niño Dios. Esto fue un reportaje de la estación de radio católica internacional EWTN, que siempre tiene contenidos muy importantes que brindarnos. En Estados Unidos, los republicanos evitan que entrara en vigor una ley demócrata que quería autorizar la destrucción de embriones congelados. Según la lógica del Partido Republicano, que es un partido, pues con esto nos prueba que conservador, estos embriones son personas, porque la vida humana comienza desde el momento de la fecundación. Por esta razón, también quedan bajo la protección de vida como si fueran niños ya nacidos. Los embriones serán protegidos. Interesante, ¿no? Se va a proteger la vida desde el momento de la concepción. Y esto llevará a muchos a pensar, antes de hacer locuras, como andar congelando pues embriones. Son personas ya de pleno derecho. Y es que debemos de darle la vida, el respeto a la vida humana, el respeto que se merece. Eso de andar congelando embriones tampoco es algo digno de la existencia humana, estoy seguro. A no ser quizá una situación médica muy difícil en la que se tuviera que hacer algo así, y sobre todo considerar que ya son personas. Acusan exdirector de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, de chantajear a empresarios, en especial a Televisa, cuando falleció Emilio Azcárraga Milmo. Pues este señor aparece en un video de más de una hora que envió a Carmen Aristegui, esa periodista que en su momento se negó a hablar de la corrupción de López Obrador con BlackRock, con Larry Fink. Pues ahora le mandó este video y pues a Aristegui, que odia tanto a Televisa, pues le ha sido fabuloso presentar una serie de testimonios que sí son muy importantes. Porque en efecto yo creo que mucho de lo que dice este extorsionador, que antes era colaborador de ellos, nada más que ahora dice que no, pues tiene que ver con la corrupción de Televisa, que es la que creó a López Obrador. Esto no se los va a decir un corrupto como Álvaro Delgado o como Genaro Villamil, que se han beneficiado de los robos millonarios de AMLO. Esto lo tienen que investigar por su cuenta. Resulta ser que Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, ha sido el principal socio de López Obrador. López Obrador lo ha felicitado diciendo que en el año 2006 él respaldó la mentira de que le hicieron un fraude electoral en 2006. Bernardo Gómez, quien es señalado también por ser supuestamente amante de Andrea Legarreta, que recientemente se divorció, esa famosísima conductora de Televisa, es el personaje que estaría detrás también del farsante Eduardo Verástegui. Más información sobre esto lo pueden encontrar en el artículo que tengo en mi blog, dedicado específicamente, a la vida de este señor Eduardo Fernández, que describe los lujos de Bernardo Gómez, las mafias de las que dispone y los servicios a políticos corruptos
que ha dado a políticos como López Obrador para obtener cargos de gobernadores. Y las cosas que se hacen desde Televisa. Los recursos públicos que le llegan a Televisa, porque con este gobierno han inundado a Televisa de recursos públicos. Televisa, que es un medio de comunicación que tiene muy estudiado al pueblo de México para promover la transexualidad y muchas otras cosas que son de la agenda ideológica de los dueños, dándole incluso una apariencia falsa de catolicismo. Bernardo Gómez, junto con Angoitia y junto con Carlos Slim, son los empresarios mafiosos que estuvieron detrás de ayudar mucho a la corrupción de López Obrador a sostenerse en el poder. Y eso merece una condena pública al menos, porque nos ha hecho mucho daño. México crecerá poco, 2.8% según este último año de gobierno de López Obrador, información de Banjico. Cae la expectativa de crecimiento que antes fue del 3%. Los normalistas de Ayotzinapa que exigían hablar con políticos de Morena tuvieron la libertad, que no tenemos nosotros, de atacar el Senado de la República con petardos, romper puertas, incendiar cosas, pero no se reunieron con López Obrador. Protestan los normalistas porque López Obrador encubre al narcosecretario Salvador Cienfuegos Cepeda, que ellos acusan de ser responsable del asesinato de los 43 delincuentes de Ayotzinapa. También los traicionó a ellos. Xóchitl Gálvez dice que su campaña también estará basada en redes sociales. En TikTok dice que va a exhibir mucho la corrupción de López Obrador y de sus hijos con la petrolera Baker Hughes. Baker Hughes es otra de las petroleras estadounidenses que son en realidad Pemex. O sea, cuando ustedes escuchan Pemex, son un grupo de petroleras estadounidenses las que están detrás de todos los negocios. No existe Pemex, por tanto, ni esa tontería del nacionalismo petrolero mexicano que está en decadencia. Vamos a escuchar algunos de los TikToks de Xóchitl Gálvez respondiendo a Claudia Sheinbaum. Soy mujer y pude gobernar la Ciudad de México. Poder, eso no es poder, perdón. Se cayó el metro, no hay agua y tenemos contingencia ambiental. Soy mujer y pude gobernar la Ciudad de México. Poder, eso no es poder, perdón. Se cayó el metro, no hay agua y tenemos contingencia ambiental. Entonces, gobernar no lo hizo Sheinbaum. La verdad de las cosas. Otro de los TikToks que sin lugar a dudas irritará mucho a López Obrador es que le responde Xóchitl Gálvez en su cuenta que pues sí sabe hablar inglés. Los mismos norteamericanos pronuncian "You have to walk the talk" de la misma forma en la que ella lo pronunció. Escuchemos. You have to walk the talk. ¿No te gusta? Voy a aprender cómo se dice. ¿Cómo se pronuncia? Have to walk the talk. Have to walk the talk. How do you say? You have to walk the talk. You have to walk the talk. You have to walk the talk. Walk the talk. You have to walk the talk. ¿Qué significa? Que hay que hablar y hay que hacer. Hay que hacer es más importante que hablar. Significa tienes que hacer lo que dices que vas a hacer. Do what you say you're going to do. All right. Tienes que cumplir lo que prometes. You have to do what you say. Like if you're gonna talk, you have to walk it. You have to walk the talk. You have to walk the talk. ¿No te gusta? Voy a aprender cómo se dice. Pero ¿cuál es el cinismo de López Obrador de ponerse a criticar a Xóchitl Gálvez la forma en la que pronuncia el inglés cuando él no habla inglés? Él no pronuncia nada en inglés. Él dice el New York Times, ¿no? ¿Times? Wall Street Journal. Es Wall Street Journal y es The New York Times. Hay que hacer es más importante que hablar. Significa tienes que hacer. Ok, ese es el segundo. Este otro es criticando pues que López Obrador siempre tiene mucho miedo de los manifestantes. Tuvo miedo de los 700,000 manifestantes de la Marcha por la Democracia, la Marcha Rosada, la Marea Rosa,
Y dice Xóchitl Gálvez lo siguiente. ¿Para qué pone vallas, señor presidente? ¿A qué le tiene miedo? Me tuvo miedo a que viniera su mañanera. Le tiene miedo a las mujeres. Entonces, ¿para qué quería ser presidente? ¿Para qué pone vallas, señor presidente? ¿A qué le tiene miedo? Me tuvo miedo a que viniera su mañanera. Le tiene miedo a las mujeres. Entonces, ¿para qué quería ser presidente? Para esconderse en el palacio. También uno que se ha viralizado mucho es el que se emitió hace 4 horas sobre una mujer, una madre buscadora que busca a un familiar llamado Raúl Plasencia Castañeda. La señora asistió al inicio de campaña de Xóchitl Gálvez en Fresnillo, Zacatecas, a pedirle ayuda para localizar a su familiar. Escuchemos. Es importante recordar que López Obrador es el presidente que no quiere reunirse con las madres buscadoras. No vaya a ser que se enoje la familia del Chapo Guzmán. No vaya a ser que se enoje la familia del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es con los que él ha querido quedar bien porque son los operadores políticos de Sheinbaum. ¿Sí? Es evidente que si fueron operadores políticos de López Obrador en 2006 y en 2018, lo sigan siendo hoy también de Sheinbaum. Bueno, y siguiendo con el sendero de corrupción de López Obrador, recordarles que Morena eligió a Mónica Villarreal Anaya, hermana del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, como su candidata a la presidencia municipal de Tampico. Es el pleno auge del nepotismo. Esta nota sí que es importante. Resulta ser que según una organización internacional, una organización civil que está dedicada a medir los índices de violencia y criminalidad en el mundo, es un índice del crimen organizado a nivel mundial que indica que México ocupa el primer lugar en crimen organizado, superando a países como Afganistán, superando las favelas de Brasil, que ahí hay mucha delincuencia y violencia. Pues México está peor que eso. Superamos la delincuencia de Colombia, y eso que en Colombia hay grupos terroristas como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son grupos terroristas, que forman parte también del chavismo del cual forma parte Petro y López Obrador. Estamos peor que Nigeria, estamos peor que en delincuencia que Irán, peor que Myanmar, donde recientemente hubo un golpe de Estado y se impuso una dictadura militar. Estamos peor que Rusia, peor que Tailandia, peor que Turquía, peor que Ecuador, que tiene su plena guerra contra el narcotráfico en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Estamos peor que Paraguay. ¿Les indica algo esto? México ya es el líder a nivel mundial. Sin embargo, y lamentablemente, no es en un buen listado. Somos primer lugar en crimen organizado, donde se reúnen las mejores calificaciones al acumular la mayor cantidad de puntos distintos de la delincuencia organizada. ¿Por qué somos líderes en delincuencia organizada? Pues porque en México florece lo siguiente: mercados criminales o mercado negro, para adquirir prácticamente cualquier cosa ilegal. También ocupamos el primer lugar en trata de personas, prostitución infantil, tráfico de personas, extorsión, cobros ilegales por protección, tráfico ilegal de armas, comercio de productos falsificados, es decir, piratería,
comercio ilícito en bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, delitos contra la flora y la fauna, delitos cibernéticos, delitos financieros, tráfico de drogas. Todo eso lo tenemos en México y por eso México es el país número 1 en delincuencia organizada de una lista de 193 países. 193 países analizados por este índice que se llama Global Initiative Against Transnational Organized Crime, o el índice global de iniciativas contra el crimen transnacional, ha publicado esta lista independiente. En todos esos rubros somos el primer lugar en delincuencia organizada. Ahora deberían también a mí aplaudirme porque pues lo estoy diciendo en el país más peligroso para ejercer el periodismo. No es cierto que la Franja de Gaza sea el país más peligroso para ejercer el periodismo. Actualmente es México, pero no lo han reconocido así porque obviamente que pues en el Estado de Israel, en Gaza, ha sido más abierto el asesinato de periodistas por un conflicto armado. En México se supone que estamos en paz, pero tenemos muchos más muertos que en la Franja de Gaza. Pues bien, con esto es con lo que cerramos el día de hoy este programa del viernes 1 de marzo de 2024. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Que tengan excelente fin de semana. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.